El doctor Ernesto Talvi es el director académico de Ceres. Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Bueno, Daniel. valoro muy especialmente este madrugón, estas presencias que son además muy esporádicas y en realidad nos gratifica contar con tu presencia, con tu aguda mirada sobre la realidad, teniendo en cuenta algunas manifestaciones realizadas en la última actividad de Ceres. Allí se mencionó algo que no sé si va en línea con lo que planteaba el presidente de la República anoche en su discurso a la Nación. Tiene que ver con la necesidad de repensarnos como sociedad, eso es lo que decía el mandatario. Y tú en la última exposición habías señalado que estamos ante el fenomenal desafío, ante el brutal desafío de una sociedad fragmentada. Así es, y estoy 100% de acuerdo con la idea de que tenemos que repensarnos como sociedad, porque hemos perdido casi todos nuestros signos de identidad, Daniel. Éramos una sociedad educada y hoy tenemos un gigantesco déficit de educación. 44% de los chicos de 15 años que están terminando la educación obligatoria y a un paso de entrar a la fuerza de trabajo no reúnen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la fuerza laboral ni en la sociedad del conocimiento. Quiere decir que, digamos, a todos los efectos prácticos son inempleables, digamos, y quedan al margen de la sociedad formal y por ende expuestos a la posibilidad de el delito, de la dependencia asistencial del Estado, que creo que no es sana institucionalmente porque muy fácilmente puede caer en el clientelismo. Éramos una sociedad de clase media, digamos, y hoy, a raíz de este fracaso estrepitoso que ha tenido la educación, digamos, nos hemos transformado en una sociedad terriblemente fragmentada, más opulenta, sí, porque hemos tenido un impulso muy favorable de las condiciones externas, en buena medida, pero mucho más crispada, mucho más agresiva, crecientemente violenta. Digamos, así que sí, creo que nos tenemos que repensar como sociedad, porque creo que esos signos de identidad son muy nuestros y lamentablemente ya son parte de la mitología de nuestro pasado, pero ya no son nuestro presente. Es una pena advertir estas cuestiones. El presidente hablaba también de este asunto, de repensarnos como sociedad, en atención a lo que será seguramente el anuncio de medidas vinculadas a la seguridad o para combatir la inseguridad. Allí hay un vínculo muy fuerte entre educación, desde su punto de vista, entre educación y inseguridad actual. Lo hay. Hay un vínculo muy fuerte entre el fracaso educativo, Daniel, la fragmentación social que el fracaso educativo trae. Porque no solamente al Uruguay promedialmente no le está yendo bien, o sea, 44% de fracaso, 1 de cada 2 chicos de 15 años que no reúna las destrezas mínimas para poder insertarse productivamente a la fuerza laboral, es tremendo. Pero si uno divide eso por contexto socioeconómico, entonces lo que ve es que las tasas de fracaso son del 10% en el contexto socioeconómico favorable y más del 70% en el contexto socioeconómico desfavorable. Quiere decir que hay una enorme desigualdad en las capacidades educativas que tiene la gente. Y la capacidad educativa es la fuente principal, el determinante principal de los ingresos. Entonces, cuando uno tiene una sociedad tan fragmentada, digamos, y esto es muy importante, aún la opulencia y la prosperidad que hemos vivido en los últimos 15 años, en los últimos 8 años, perdón, puede llevar paradójicamente a niveles más grandes de violencia, porque quienes quedan a la vera de esa prosperidad, digamos, entonces encuentran que la forma de apropiarse de ella es dedicarse a la actividad delictiva. Ajá. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, en su discurso en nombre del Poder Ejecutivo, en el marco de la conmemoración del natalicio de José Artigas,
dijo que estábamos siguiendo el ideario artiguista y que había como una mirada del gobierno hacia las clases más desfavorecidas. Y allí anunció, o mejor dicho, enunció algunos aspectos que todos conocemos. Una baja en el desempleo, la categorización del servicio doméstico, lo que le ha valido al Uruguay el reconocimiento internacional, una economía que sigue siendo pujante, índices también importantes en materia de actividad. Eso no es suficiente. Usted dice, allí está instalada como una opulencia artificial. No es una opulencia artificial, es una opulencia, es una prosperidad, una exuberancia que es real. Pero son datos positivos, en principio. Son datos positivos. Ha sido, en nuestra opinión, impulsada fundamentalmente por factores externos a nosotros. Es decir, que se liberó capital y recursos financieros en los países industrializados que entraron en crisis, que vinieron a invertirse masivamente no solo al Uruguay, sino también a Brasil, a la Argentina, a Paraguay, al Ecuador, a Perú, a Colombia, países que tienen muy distintos regímenes y muy distintas políticas. Y han creado, al venir a comprar tierra, al venir a comprar propiedades, al venir a comprar empresas, al venir a comprar bonos, han creado toda una explosión en el precio de los activos, entre ellos las propiedades inmobiliarias, ha creado un boom en el crédito, un boom de consumo. Todo eso es real, digamos, pero no es lo mismo, Daniel, que los ingresos crezcan porque suben el precio de los productos que nosotros vendemos en el mercado, como las materias primas, y se reduce el costo de los recursos financieros y de capital que usamos para producirlos, que es buena parte por un golpe de suerte. Y de estos veranillos hemos tenido varios, del 74 al 81, del 90 al 98, digamos, este es el tercero, digamos. No es lo mismo que crecer, digamos, en base, o que crezcan nuestros ingresos en base a darle a la sociedad capacidades, digamos, es decir, una educación de mayor calidad de nuestra fuerza de trabajo, que la haga más productiva y que eso se transforma en el motor de nuestro crecimiento. Ahora estamos como una paloma planeando, digamos, cómodamente a la fuerza de tener un viento a favor enorme, digamos, pero no hemos desarrollado capacidad de vuelo propio cuando ese viento amaine. Bueno, quería utilizar una figura tal vez similar. Yo me preguntaba qué incidencia ha tenido el timonel en una embarcación, en un velero que va con sus velas inflamadas por un viento externo, según su punto de vista. O sea, no le ve margen al timonel local. Le veo margen al timonel local y hemos sido repetitivamente elogiosos de la gestión macroeconómica, del equipo económico, que consideramos un equipo serio, responsable, digamos que da certezas, ofrece garantías. Eso le ha permitido al Uruguay capitalizar, digamos, esta bonanza externa, lo que no quiere decir que neguemos que esa bonanza externa existió y que ha determinado buena parte de lo que nos ha pasado en los últimos 7, 8 años. Venezuela, que llevó políticas, digamos, muy hostiles hacia la inversión, con nacionalizaciones, con clausuras de medios, bla, 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 ya lo que ya todos conocemos, aún con el petróleo por las nubes, le fue muy mal. Claro. Bueno, me permito compartir con usted un título del Observador que tiene que ver con estos asuntos que estamos manejando, porque en algún momento se había mencionado casi utópica aquella cifra del 4,5% del Producto Interno Bruto para la educación. Sin embargo, se alcanzó, hubo un gesto del gobierno en llegar, un gesto con plata detrás, de llegar a ese porcentaje. Sin embargo, ahora estamos ante una nueva ola de reclamos sindicales y el Observador titula: atender reclamo docente implicaría destinar el 7,9% del Producto Interno Bruto a la educación. Luego, en el análisis de la noticia, hay otro porcentaje que llama la atención. En este volumen, más del 70% está destinado a salarios. ¿Cómo observa lo que es esta constante demanda cuando los recursos, como lo dijo el vicepresidente Astori ayer, son históricamente los más altos que se le ha destinado a la educación? Yo lo veo de esta forma. Nosotros, como ciudadanos, Daniel, pagamos impuestos. Pagamos impuestos para pagarle a nuestros representantes, que son quienes elegimos y ungimos a través de las urnas para que nos representen y nos gobiernen, digamos. Quiere decir que quienes nos representan, digamos, no solo deben darnos cuenta
de en qué gastan los recursos de los ciudadanos, porque son nuestros los recursos, no son de quienes nos gobiernan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros somos ciudadanos, no súbditos, somos una república, no una monarquía. Entonces, no solo deben rendirnos cuenta en qué gastan, sino cómo gastan, cómo se usa nuestro dinero. ¿No sucede eso hoy, Ernesto? A ver, Daniel, desde finales del 2004 hasta finales del 2011, el gasto de la Administración Nacional de la Educación Pública ha aumentado en 1.300 millones de dólares. Los resultados académicos en matemáticas, en ciencia, en comprensión lectora de los jóvenes de 15 años han empeorado durante ese periodo. La fragmentación educativa, es decir, las diferencias entre los resultados que obtienen los contextos socioeconómicos favorables y desfavorables, se han hecho más desiguales. O sea que la calidad de la educación ha bajado y además se ha hecho más desigual. En un periodo en que hemos hecho, y coincido con el vicepresidente Astori, un esfuerzo de gasto gigantesco. Entonces yo creo que es natural que como sociedad nos planteemos qué es lo que está pasando. Que estamos tirando plata y tirando plata y tirando plata, y el sistema, en lugar de producir resultados mejores, digamos, produce peores resultados. Y eso es lo que yo creo que como sociedad nos tenemos que plantear. Digamos, ya que el presidente ha planteado la idea de que tenemos que repensar como sociedad, tenemos que repensar el sistema educativo público del que tanto nos hemos enorgullecido y que tanto bien le hizo a construir, digamos, el Uruguay de clase media, digamos, que ya desapareció, pero que alguna vez fuimos. Bueno, hoy está fracasando. Bien, y sigue fracasando, no importa cuánto dinero le tiremos encima. Correcto. Estos asuntos muchas veces preocupan al gobierno y a la oposición. Y hay quienes entienden que se baja la estatura del debate, que se desciende unos cuantos escalones cuando se politiza demasiado el debate sobre la educación. ¿Cómo observa usted justamente eso? Porque acá hay un rol que debe cumplir la oposición, usted está señalando. Es necesario que la sociedad reciba una rendición de cuentas que, sin embargo, no llega o no alcanza. Allí hay un rol que juega la oposición también. Yo creo que no solo la oposición, yo creo que hay un rol para la prensa independiente, hay un rol para las instituciones como Ceres, que son instituciones de investigación académica, comprometida con la cosa pública. ¿Cómo les va a la hora de reclamar información, por ejemplo, de organismos estatales? Da trabajo conseguir información, pero tengo que reconocer que durante las gestiones de estos dos gobiernos hemos tenido relativo acceso a parte de la información que hemos solicitado. En el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, en ANEP a veces las cosas son algo más complicadas, digamos, cosa que no debiera serlo, porque esa información se recaba con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Y por ende, somos los ciudadanos los que somos propietarios de esa información. No es el Estado, no es el gobierno el que es el propietario de la información. Somos los ciudadanos que somos propietarios. Tendría que haber un proceso, digamos, completamente ágil, digamos, para que quienes queremos analizar la realidad y evaluarla, podamos obtener la información sin tener que esperar meses de gestiones, digamos, para de golpe conseguir solo una parte de lo que precisamos. Ernesto, ustedes están trabajando desde hace tiempo en investigaciones vinculadas, por ejemplo, a la minoría infractora. Lo asocian claramente con lo que es esta carencia fuerte en materia educativa. ¿Han estado trabajando en eso también? Hace 1 año y medio, Daniel, que estamos trabajando en un proyecto dirigido por el economista Ignacio Munjo, que es uno de los principales colaboradores investigadores de Ceres, joven, digamos, así que de a poquito la generación joven va a ir tomando la posta. Después le voy a preguntar por el tema de las burocratizaciones o de la meritocracia, ¿en el Estado o en las empresas? Tenemos 15 jóvenes haciendo doctorados. Esta es la revolución silenciosa que ha hecho Ceres en los últimos 15 años. 15 jóvenes haciendo doctorados en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. El doctorado es el nivel máximo académico que se puede lograr en el mundo, no hay otro. Claro. Digamos, algunos ya han terminado, están haciendo experiencia de trabajo en el exterior. Ignacio lo hemos repatriado y está ahora trabajando y pensando en los problemas del país. Y en los próximos 2 o 3 años, si Dios quiere, vamos a estar repatriando, no sé, 2 o 3 más
quiere decir que Ceres se va a transformar en un polo de talento joven, bien formado, comprometido con el Uruguay, que va a estar pensando en los problemas del país, sugiriendo y proponiendo soluciones de manera constructiva, como lo hemos hecho siempre, y también siendo auditores de lo que hace el poder o el gobierno de turno. Claro, y ¿no? por ende, digamos, como la prensa independiente, claro. las relaciones con los gobiernos a veces son un poco tirantes, pero claro, es parte de nuestro trabajo. Bueno, yo había utilizado la figura de la cuerda de la guitarra, ¿no? En su justa tensión suena bien, ¿eh? Siempre tiene que estar en su justa tensión. Pero entonces lo que me preguntaba... Sí, sobre el tema de la minoría infractora. ¿Han estado trabajando? Estamos trabajando, tenemos intenciones, si todo sale bien, de hacer un evento público, abierto, a la ciudadanía, en el mes de septiembre. Bien. Y hemos hecho un trabajo muy serio para tratar de analizar cuáles son las causas, que no son una sola, digamos, que han producido esta espiral del delito violento en el país. Porque si uno mira el crecimiento del delito violento en los últimos 7, 8 años, Daniel, digamos, es cierto que históricamente veníamos creciendo, pero ha habido un crecimiento exponencial con respecto a las tendencias que venían previamente. Quiere decir que aquí, digamos, no es una cuestión de decir esto es solo hereditario. Claro. Digamos. Hay que responsabilizarse, digamos, por la propia gestión y creo que vamos a poder demostrar, digamos, de que parte de lo que ha ocurrido tiene que ver con la gestión de este gobierno. Correcto. Ernesto, sabe que muchas veces los analistas, las instituciones privadas, asumen esa cuestión casi peyorativa que se menciona como aquella situación de caer siempre en el diagnóstico. ¿Cómo se supera esa brecha entre decir cómo está el enfermo y recomendar cómo se cura? Nosotros hacemos las dos cosas. Recomendamos, o sea, hacemos el diagnóstico del enfermo y hacemos nuestras recomendaciones. Nosotros no somos el gobierno. Por ende, no estamos en condiciones de llevar a la práctica las ideas con las que nosotros trabajamos. Tenemos que tratar de persuadir primero a la ciudadanía a través de estas posibilidades que ustedes nos brindan de expresar nuestras opiniones y después, digamos, a aquellos que tienen la posibilidad de transformar ideas en propuestas. Ahora, ni siquiera pretendemos que sean nuestras ideas las que se lleven adelante. Nosotros creemos un actor serio, responsable, intelectualmente honesto, pero un actor más en el debate ciudadano que debe tener lugar, digamos, para que vayan encontrándose a través de la discusión y del debate las mejores soluciones, digamos, para los distintos problemas que el país enfrenta. Pero creo que cualquiera de las soluciones no puede estar basada ni en el talenteo, ni en hacer política de bajo nivel, digamos, sino en propuestas serias, fundamentadas, digamos, que tengan la chance de resolverle a la gente los problemas que tiene. Digamos, y el problema que la gente tiene hoy es que tiene miedo, que está atemorizada, digamos, y eso es un problema muy serio y creo que nos ha llevado a una espiral de violencia que no va a parar, porque en la medida que la gente tome justicia o tome recaudos por sus propias manos porque la seguridad pública está fallando, digamos, entonces, Daniel, es una receta para que la violencia expire. Bueno, usted lo dijo en su charla, por ejemplo, ¿no? Se estaba perdiendo el don de la civilidad, ¿no? Se expresó Hemos perdido el don de la civilidad. Esta era una sociedad enormemente amable, enormemente armoniosa, digamos, y hoy, lamentablemente, yo no hay ningún uruguayo en su sano juicio que considere que seguimos siendo así. Bueno, Ernesto, finalmente, me permito recordar que en su momento el presidente de la República asumió como gran desafío la reforma del Estado. Es más, convocó al malogrado Daniel Ferrer en su momento. Uno se siente orgulloso muchas veces como uruguayo del talento, de la capacidad intelectual de algunos referentes. Su caso, por ejemplo, el de Ferrer en aquel momento, que nos instalaban en el mundo con una gran capacidad para analizar estos temas. Después voy a hablar además de un logro de Ceres sumamente importante, que también nos instala con esa camiseta celeste muy pegada a la piel. Pero digo, en aquel momento se planteaba como el gran desafío de la reforma del Estado. Después el presidente ha vuelto a insistir con el asunto, moviendo algunas piezas en el vastísimo engranaje estatal, hablando de la necesidad de la desburocratización.
¿Lo llamaron alguna vez a usted? ¿Han analizado estas cuestiones con algunos agentes del gobierno para trabajar en un asunto que a usted le ha inquietado también personalmente? Nosotros tenemos una política de puertas abiertas. Nosotros estamos dispuestos a hablar con quien sea, cuando sea. No tenemos ninguna agenda política, nuestra agenda es totalmente académico-intelectual. La idea es aportar constructivamente al país, digamos, pero no hemos tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con el gobierno, más que algunos escarceos a través de los medios. A los que no le rehuimos, nos parece bien, aunque se discuta a través de los medios, lo importante es que la discusión continúe. Digamos, ahora, la reforma del Estado que se planteaba en su momento, digamos, era una reforma esencialmente administrativa. Sí. Digamos, no era una reforma de fondo, de cambiar sustantivamente la manera como el Estado se organiza, sobre todo en ciertos servicios clave, como es la educación, como es la seguridad, como es la salud, cómo se organiza para proveer de una manera eficiente, efectiva, esos servicios. Una reforma administrativa que simplemente trate de la carrera administrativa del funcionario, le dé algunos incentivos, está bien, digamos, pero es un poco maquillar un poquito un sistema que no está funcionando. Bueno, y finalmente me quiero referir a este acuerdo de Ceres con Brookings Institution. Es el centro de investigaciones en políticas públicas más influyente del mundo. Y usted dirigirá el capítulo Latinoamérica, ¿es correcto? La Brookings Institution es correcto. Bueno, primero Daniel, felicitarlo, porque en realidad es un reconocimiento de Uruguay. Es algo que nos hace sentir un orgullo muy grande por Ceres, pero sobre todo por el Uruguay, porque la Brookings es una institución reconocida mundialmente como la más prestigiosa en materia de políticas públicas, de una independencia a rajatabla, una influencia enorme en el debate público en Estados Unidos. Ahora se están expandiendo globalmente, han abierto centros en China, en India, y 3 centros de estudios en Washington, en estudios de Medio Oriente, África y América Latina. Lo que nos propusieron fue, esencialmente, Daniel, que hiciéramos a nivel hemisférico latinoamericano lo que estamos haciendo con Ceres en Uruguay. Y nosotros lo que le dijimos es, con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo, porque podemos aprender mucho en ese proceso, trabajar con gente muy capaz en distintos temas en los que vamos a trabajar: criminalidad y violencia, educación, desarrollo urbano, calidad de la democracia y Estado de Derecho, relaciones internacionales, pero siempre que sea, primero que nada, con el equipo de Ceres, y segundo, con un acuerdo institucional firmado y formal con Ceres. Algo que aceptaron y se logró. Por ende, todo lo que se haga ahora en conjunto, que va a ser la gran mayoría del trabajo, porque va a haber un equipo acá y otro en Washington, va a salir con la doble marca de Brookings y de Ceres. Es como decir, es el Barça y Peñarol, digamos, realmente, y nombro a Peñarol simplemente por casualidad, pero podría ser otro, pero déjeme quedarme con Peñarol. Perfecto. Así que cuando tuve que asumir el cargo formalmente, ahora hace 3 semanas, hice la presentación inicial de lo que era nuestro plan de trabajo frente al directorio de Brookings y frente al Consejo Asesor Internacional. Eran unas 200 personas. Son en general empresarios muy exitosos que operan a nivel global. Digamos, hablé primero del Uruguay, claro, después de Ceres y recién después de América Latina. Y no solamente 5 o 6 personas se me acercaron luego para preguntarme por el Uruguay y las posibilidades de inversión y esto que el otro, lo que a uno lo hace sentir que tiene la camiseta celeste puesta debajo del traje, sino que, y esto fue una anécdota muy graciosa, el representante del Comité Asesor Internacional de Brookings sudafricano levanta la mano para hacer una pregunta y me dice: doctor Talvi, dice, le voy a hacer 2 preguntas sustantivas y un comentario. Me hace las preguntas y el comentario que tengo que hacerle es que no sabía que un país tan chiquito nos había dejado afuera del Mundial. Es muy lindo. Es muy lindo, sí, es muy grato, sí, porque además Uruguay se está destacando, ¿no?, en esa cuestión de más y allá en de lo esta deportivo. área de Sí, políticas exacto. públicas, Daniel, no habíamos tenido representación de uruguayos, con lo cual creo que esto nos pone en un área
del conocimiento, del debate a nivel global, digamos, como uruguayos nos pone en el núcleo, Bien. digamos, y eso creo que para el país es muy lindo y es muy bueno. El think tank lleno ahora, completo, para seguir transitando con mucho éxito. Muchas gracias, Ernesto, por la amabilidad. Al revés, Daniel, gracias a ustedes.